Entonces, ustedes han visto algunos conceptos y algunas ciencias, ¿no?, que están relacionadas con lo que es farmacología. También hemos visto lo que son las vías de administración, las diferentes vías que nosotros podemos, que normalmente se pueden observar dentro de lo que es farmacología, lo que son las vías enterales, parenterales y la subdivisión que tiene cada una de estas, ¿no? Así también hemos visto algunos ejemplos de algunos medicamentos y que han visto que de acuerdo a la presentación, de acuerdo a la cantidad y a la dosis administrada, se pueden administrar de acuerdo a las diferentes vías, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más profundo acerca de lo que es farmacodinamia y farmacocinética. Recordando un poco, ¿quién me podría indicar qué es farmacodinamia? Doctora, farmacodinamia sería estudiar lo que el fármaco le hace al organismo. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Michelle Amaya, doctora. Muy bien, Michelle. Milenka Michelle, ¿no? Sí. Bien. ¿Y lo que es farmacocinética? El movimiento del fármaco en el organismo, doctora. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Flores Damaris. Flores Damaris Karen, ¿no? Sí. Muy bien. Exactamente. Entonces, lo que es farmacodinamia más que todo son todos aquellos efectos y acciones que van a producir los diferentes medicamentos dentro del organismo, ¿verdad? Es decir, lo que el fármaco le hace al organismo. Y lo que es farmacocinética son todos aquellos procesos físico-químicos por los cuales va a sufrir el medicamento dentro del organismo, ¿no? Entonces, es lo que el organismo le hace al medicamento. Ahora, viendo lo que es farmacodinamia, veremos otros conceptos, otro tipo de terminología que lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar viendo lo que son los receptores. Les dije que lean un poquito. ¿Alguien me puede decir qué entiende por receptor? Doctora, sería una molécula con la que un fármaco interactúa selectivamente. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Amaya, doctora. Bien, bien, Michelle. Exactamente. Dicho en otras palabras, se considera como un receptor aquel componente celular o es un grupo químico al cual se denomina receptor, ¿no? Este se va a encontrar mayormente en la superficie de las células, que es lo habitual, pero también se lo puede encontrar dentro de ellas, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de receptores. Se sabe o se considera que cada receptor puede ser específico, ¿no? Por ejemplo, los receptores se clasifican en lo que son agonistas y en los receptores antagonistas. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el agonista, perdón? O la diferencia entre ambos, ¿no? Buenas tardes, doctora. ¿Los agonistas pueden ser los que activan a los receptores, doctora? Ya. Muy bien. ¿Y los otros antagonistas? Muy bien. Doctora, Santiago Inturias, ¿no? Sí, doctora. Bien. ¿Sí? doctora, los antagonistas serían los que tienen cero eficacia y los antagonistas serían los que bloquean los efectos, doctora, de los agonistas. Muy bien. Y ¿Cuál es doctora, tu la nombre? diferencia. Arnés Fernández, doctora. Doctora, la Marcela. diferencia entre agonistas y antagonistas sería el efecto opuesto que tienen ambos. Ya. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Alison Guayata. Muy bien, exactamente. Es todo lo que indicaron. Los receptores se clasifican en lo que son agonistas y antagonistas. Agonistas quiere decir cuando el medicamento se va a
pegar, se va a unir a ese receptor y va a producir un efecto de excitación, es decir, va a estimular al receptor. Caso contrario, los antagonistas van a producir un efecto adverso, es decir, un efecto contrario. El efecto es de depresión, es decir, va a bloquear al receptor. Asimismo, los antagonistas se pueden clasificar en dos: antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos o fisiológicos. ¿A qué nos referimos con los antagonistas competitivos? Como su nombre lo indica, van a competir, es decir, dos medicamentos van a competir por el mismo receptor. ¿Sí? Estos se van a clasificar en lo que son antagonistas competitivos reversibles e irreversibles. ¿Qué quiere decir reversible? Quiere decir que es un antagonista y puede ser desplazado por el agonista, tiene un efecto reversible. Caso contrario, el irreversible quiere decir que no va a salir por nada, entonces no va a ser desplazado por el receptor, ¿no? A eso se refiere. En cambio, los otros, que son los antagonistas no competitivos o fisiológicos, como su nombre lo indica, van a producir el efecto contrario al agonista, pero con otro receptor. ¿Qué quiero decir? Se van a fijar de manera irreversible al receptor y por lo tanto es independiente de la concentración del agonista, no por ser no competitivos, es decir, no van a competir. Por ejemplo, tenemos la histamina. La histamina es considerado un broncoconstrictor y es agonista, entonces va a producir un efecto estimulante o va a producir un efecto de excitación. En cambio, la antihistamina va a producir un efecto contrario, va a producir un efecto inhibidor, es decir, es antagonista, ¿verdad? Así también la adrenalina es antagonista, pero por otro camino. Es normalmente considerado como broncodilatador. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otro término que es la dosis. ¿Alguien me puede decir qué entiende por dosis? Buenas tardes, doctora. La dosis sería la cantidad de algo como ser un medicamento que nosotros lo podemos dar al paciente para que pueda administrar, ya sea en diferentes cantidades. Ya. ¿Con qué fin? Con el fin de producir el efecto farmacológico deseado, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Martínez, Glais Bianca. Doctora, aumentando sería una cantidad medida, ya Ya. que si lo damos, digamos, en exceso, podemos producir daño. Y si lo damos en una cantidad que requiere el cuerpo, es lo que produce, es lo que nos permite curarnos de las enfermedades. Muy bien. Martínez Bianca, ¿no? Hace un momento. Doctora, disculpe, ¿se puede referir también a la dosis de acuerdo a la talla, peso del paciente y la edad también? También las distintas presentaciones, si sea jarabe, suspensión, comprimido o cápsula. Muy bien, exactamente. ¿Quiénes son los que han participado, por favor? Checo, doctora. Guayata, Alison, doctora. Checo Vanessa. Sí, doctora. Muy bien. Martínez, Glais Bianca. Martínez Gladys. Guayata, Alison, doctora. Ya, muy bien. Guayata, Alison. Exactamente. Entonces, la dosis es la cantidad de medicamento que se puede administrar a un paciente para producir el efecto farmacológico deseado, ¿no? Y en este caso, la dosis va a depender mucho de la edad, del peso y de la condición en que se encuentre el paciente, ¿no? Es decir, puede depender mucho si el paciente tiene ya alguna enfermedad de base, si tiene algún otro tipo de patología, ¿no? Así también existen diferentes tipos de dosis. Hablamos primeramente de lo que es la dosis efectiva 50 o llamada también dosis eficaz media. Como ustedes se pueden fijar, como su nombre lo indica, es la cantidad de fármaco o medicamento necesario para poder obtener el efecto
en el 50% de los individuos, ¿no? Entonces es por eso que se debe su nombre, dosis efectiva 50 o dosis eficaz media. Cuando hablamos de la dosis letal 50, hablamos de la cantidad de fármaco o medicamento suficiente para matar al 50% de los individuos o de los animales. Cuando hablamos de la dosis tóxica media, de igual manera estamos hablando, pero de una dosis que puede producir efectos tóxicos, ¿no? En un individuo, pero en el 50% de estos, ¿no? Entonces es la cantidad necesaria del medicamento para producir efectos tóxicos en el 50% de los individuos. Cuando hablamos de algún tipo de reacciones individuales de los pacientes, este término también se maneja en el caso de que puede aparecer un tipo de respuesta cuando se administra una cierta cantidad de medicamento, ¿no? Por ejemplo, cuando administramos lo que es el diazepam. El diazepam se lo puede utilizar como un medicamento que tiene diferentes tipos de efectos. Puede ser efectos o propiedades, ¿no? Pueden ser ansiolíticas, propiedades miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes, ¿no? Entonces, esa es la reacción que va a tener un individuo, esa es la respuesta que va a tener un individuo a diferentes tipos de dosis administradas, ¿no? Cuando hablamos de un medicamento que tiene propiedades ansiolíticas, quiere decir que es utilizado como tranquilizante. Cuando hablamos de este término, hiporreactividad e hiperreactividad, ustedes se fijan, el término hipo quiere decir bajo, menor, ¿verdad? Hiper quiere decir cuando aumenta. Entonces, hiporreactividad quiere decir el efecto menor esperado a una dosis usual. Caso contrario, hiperreactividad quiere decir el efecto mayor, ¿no? Es decir, es un efecto mayor que se espera a la dosis utilizada, la dosis usual. Cuando hablamos del concepto hipersensibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir hipersensibilidad? Sería lo contrario, doctora, el efecto mayor. Ya. Muy bien. A Yo ver, quería- ¿alguien doctora, más? ¿puede ser el aumento de la sensibilidad? Ya. Ya, sí. ¿Qué más? A ver, ¿alguien que tenga otra idea? Doctora, un paciente ¿Qué es alérgico. Doctora, ¿podría ser hipersensibilidad? sensible a diferentes medicamentos? Muy bien. Doctora, ¿podría causar diferentes patologías como trastornos? Doctora, Doctora, Ya. ¿podría ser como una anafilaxia o una alergia? En esa situación se podría presentar la hipersensibilidad. Tal vez una Exactamente. alergia. A eso se Sí. refiere. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Kena Calizaya Lupe. Muy bien, Lupe. A eso se refiere. Es decir, cuando nosotros demostramos algún tipo de reacción a cierto tipo de medicamento, es decir, una reacción de alergia, ¿verdad? En el caso de la penicilina, existen muchas personas que tienen alergia a la penicilina y por tanto lo que se hace es una prueba de sensibilidad. Se les hace una prueba de alergia para ver qué otro tipo de medicamentos se puede utilizar que sea de la misma familia, ¿sí? Entonces nos dan otras opciones terapéuticas. A eso se refiere la hipersensibilidad. Es una respuesta anormal que no depende de la dosis, está mediada por inmunoglobulinas. Entonces, si a una persona se le va a administrar penicilina y si la persona tiene alergia, entonces va a demostrar diferentes tipos de efectos, ¿verdad? Cuando nos referimos al otro concepto, que es la tolerancia, ¿a qué se refiere la tolerancia? Doctora, tal vez que puede ser suministrado, ¿no? El paciente por medicamentos más fuertes, ¿no? Ya. Doctora, ¿sería cuando el cuerpo Doctora. no ha acostumbrado a un medicamento? Ya.
Muy bien, ¿cuáles son sus nombres? Doctora, ¿puede ser la capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias? Muy bien. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Pinto Aguilar Ariana Daniela, doctora. Bien, muy bien, Daniela. Exactamente, es una respuesta que se va a tener, una respuesta normal, ¿no? Que el individuo va a demostrar a dosis usuales con la aparición de efectos farmacológicos. Esto puede estar o no mediado genéticamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando administramos algún tipo de medicamento psicotrópico o psicoactivo, en este caso el alcohol, lo que va a hacer el alcohol es afectar al sistema nervioso central, pero también va a producir cambios en el comportamiento o en la percepción, ¿no? Eso también sucede en el caso de la marihuana. La marihuana se considera un depresor, puede ser alucinógeno y también estimulante, ¿no? Entonces, ese tipo de medicamentos lo que van a hacer es producir una resistencia normal, ¿no? Muy bien, chicos. Cuando hablamos de otro concepto, que es la taquifilaxia, dime. Doctora. Quería entonces decirle, entonces todas las personas que tienen esa adicción a ciertas drogas serían tolerantes, entonces todas las personas que... Muy bien, crean tolerancia. Ya. Exactamente. Y cuando hablamos de otro concepto, que es taquifilaxia, quiere decir cuando se produce el desarrollo rápido de la tolerancia. ¿Sí? A eso se llama taquifilaxia. Normalmente cuando sucede la taquifilaxia, puede suspenderse cuando se suspende el fármaco, es decir, cuando ya no se administra, pero vuelve a aparecer cuando se vuelve a administrar, ¿no? Entonces, cuando aparece rápidamente, hay un desarrollo rápido de la tolerancia, nosotros lo conocemos como taquifilaxia. Cuando hablamos de otro concepto, que es carcinogénesis, seguramente han escuchado en algún momento. ¿A qué se refiere? Doctora, es la multiplicación no controlada de las células en donde llega a producir cáncer. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Alison Guayata. Muy bien, Alison. Exactamente, es cuando existe una multiplicación, ¿no?, descontrolada de células que tengan la capacidad de ocasionar cáncer. Cuando hablamos de teratogénesis, otra vez, por favor. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Otra vez, por favor, tu nombre. Ay, se está cortando. Jacqueline Mejía es doctora. Jacqueline Mejía. Sí, doctora, Jacqueline Mejía. Muy bien, ahora sí ya escuché. Exacto, teratogénesis es ese concepto que se tiene, más que todo, aquel medicamento que tiene la capacidad de producir malformaciones genéticas, ¿no? Normalmente esto se observa durante la gestación, es decir, cuando el feto tiene 3 meses, ¿no? O la madre está con un embarazo de 3 meses. Cuando hablamos del efecto beneficio o efecto terapéutico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es aquel efecto que se desea obtener, ¿verdad? Es ese efecto o acción que estamos buscando. Doctora, una consulta. Doctora, una consulta. Tal vez estamos retrasados, pero respecto a la taquifaxia, usted mencionó que es un paciente que necesita más dosis después. Entonces, una persona con problemas de drogadicción, por ejemplo, de la cocaína,
Su primera dosis puede ser algo regular, ya para su segunda dosis incrementa para poder ser el efecto, doctora. Entonces, en ese sentido, sería un paciente que sufre de taquifaxia, doctora. Taquifilaxia. Taquifilaxia, perdón, doctora. Sí, exactamente. Normalmente cuando se observa, cuando un paciente tiene alguna tolerancia a un medicamento, cuando este aparece rápidamente, a eso es lo que se considera taquifilaxia. ¿No? Pero ese ejemplo está muy bien. Ese es un buen ejemplo. Ya, muy bien. Entonces hemos visto cuando se habla de lo que es el efecto terapéutico, ¿no? Normalmente es aquel efecto o la acción que uno desea obtener, ¿no? A una dosis usual administrada. Cuando hablamos del efecto secundario o el efecto colateral, son aquellos efectos que pueden aparecer, ¿no? Una vez que se administra un medicamento a cierta dosis. No se desea que aparezcan y generalmente no ocasionan daño permanente. Pero en el caso de que este medicamento produzcan efectos tóxicos, sí pueden causar daño permanente, ¿no? A eso es lo que se denomina efecto tóxico. Es aquel efecto que no se desea que aparezca, depende de un exceso de dosis, es decir, cuando normalmente se administra una dosis usual y se aumenta la dosis, entonces puede producir daño, ¿no? Puede producir estos efectos tóxicos. Cuando hablamos de otro término, que es el índice terapéutico. ¿A qué nos referimos? Normalmente el índice terapéutico se lo puede calcular tomando en cuenta una fórmula, que es la que ustedes pueden ver acá. No sé si se puede ver. Nosotros necesitamos para este cálculo la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50, o lo que es la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz, ¿ya? Entonces, en esta relación nosotros vamos a comparar tanto la dosis letal 50 y la efectiva 50. Cuando aumenta la dosis letal 50 y disminuye la dosis efectiva 50, nosotros vamos a obtener un índice terapéutico mayor a 10, que es lo recomendable. ¿A qué se refiere? Esta relación, cuanto mayor es, quiere decir que va a haber una mayor seguridad. Es decir, mayor seguridad va a ofrecer la administración del fármaco y por lo tanto va a ser más fácil de obtener efectos terapéuticos sin producir toxicidad. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el índice terapéutico. Tiene que ser un valor mayor a 10, ¿no? Entonces, repito nuevamente, cuanto mayor es esta relación, mayor seguridad va a ofrecer la administración del fármaco y más fácil es obtener los efectos terapéuticos sin producir toxicidad. Es por eso que tiene que ser mayor, ¿no? Un resultado mayor. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Cuando hablamos de otro término, que es el margen de seguridad, ¿a qué nos referimos? ¿A qué creen que se refiere el margen de seguridad? Tal vez a un valor estándar o como para poder comparar, para ver si, como dijo un ejemplo del índice terapéutico, si pasa de 10 es seguro, entonces de igual manera como establece, bueno, que ya hay esos valores para poder compararlos, tal vez. Ya. Lupe, ¿no? Doctora, ¿puede ser Sí. la manera de evaluar la relación entre la dosis y la respuesta de una sustancia? Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Daniela, doctora. Pinto Daniela. Muy bien. El porcentaje de efectividad, doctora, del 50%. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Condo Montaño Ángela. Doctora, ¿podría ser la diferencia entre la dosis habitual que se utiliza y la dosis que puede causar efectos adversos? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Velázquez Gardenia. Muy bien. Eso está bien, pero dicho en otras palabras. ¿Podría Velázquez, ser la manera Iván, de ¿no? evaluar la relación entre dosis y la respuesta que va a dar el medicamento?
Ya. ¿Cuál es tu nombre? Nayerli Balboa. Aquí. Balboa, Limachi Nayerli, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Sí, exactamente a eso se refiere. Cuando hablamos del margen de seguridad, hablamos de un porcentaje, ¿no? Entonces, es el porcentaje que nosotros vamos a observar y vamos a obtener donde se puede elevar la dosis efectiva a 50 antes de producir la muerte al 50% de los individuos. Ese es el margen de seguridad, ¿no? Es ese porcentaje en el que se puede elevar la dosis efectiva a 50 antes de producir la muerte en el 50% de los individuos. ¿Sí? Muy bien. Existen ciertos factores que rechazan el metabolismo de los fármacos. ¿Cuáles son esos factores? Pueden ser lo que es la vía de ingreso del fármaco, la fijación a proteínas plasmáticas, ¿verdad? ¿Qué otros factores pueden rechazar el metabolismo de los fármacos? ¿Alguien me puede indicar? Otra vez, por favor. Terapéutico, doctora. Ya. Doctora, también podría ser un factor genético. Ya, muy bien. ¿Podría ser, doctora, enfermedades hepáticas? Ya, ese sería un ejemplo, ¿no? Sí, Pero como lo existen que digo mi compañero, diferentes, genético, hepático, o a veces ya, con problemas de corazón también. Doctora, tal ya. vez el consumir bebidas. Ya, Doctora, un ejemplo sería la intolerancia a la lactosa. podría ser. Eso también podría ser algún factor, ¿no? Doctora, también podría ser la alergia en pacientes celíacos o al gluten o en pacientes diabéticos, en járabes y suspensiones azucaradas. Ya, muy bien. Factores patológicos tal vez, podría ser que puede ser también como un embarazo, tal vez como dijeron, alergia, factores fisiológicos. Ya, muy bien. Podría ser Exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen diferentes factores que rechazan el metabolismo, ¿no? De los fármacos. Ahora, viendo otro término, es el compuesto líder. Como su nombre lo indica, es aquel compuesto que va a tener el mayor efecto de ese grupo de medicamentos, ¿no? En el caso, un ejemplo, tenemos lo que es la aspirina, que es considerado como un antiinflamatorio, también como un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, por eso manejamos ese término de compuesto líder. Ahora vamos a ver otro término que es el placebo. ¿Quién me puede decir qué es placebo y qué es nocebo? ¿A qué se refiere? Doctora, Seguro placebo han sería escuchado, ¿no? como un efecto psicológico que tiene el medicamento en la persona. Muy bien. Doctora, ¿tienen efectos farmacológicos? Que no tienen. Doctora, el Doctora, placebo sería, es beneficioso y el Ya, nocebo tiene su respuesta contraria que sería dañino. ya, muy bien. Doctora, el fármaco el ¿Cuál es tu placebo, nombre? doctora, no altera ninguna función. En cambio, el placebo Tiene un efecto terapéutico Ya, y, bueno, como dijo, carece de actividad farmacológica. ya, muy bien. Doctora, Lupe, ¿no? Sí, doctora. Placebo se refiere a una sustancia que sí va a tener un efecto terapéutico, sin embargo, nocebo va causando daño y Muy bien.
empeorando incluso los síntomas que presenta el paciente. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? García Nicole. García Nicole, muy bien. 14, ¿no? García Sí. 14. Exactamente, es todo lo que ustedes han indicado. Ambas son sustancias, ¿no? Farmacológicas inertes. El placebo es aquella sustancia farmacológica inerte que no tiene ningún efecto farmacológico, pero sí va a producir efecto psicológico, ¿no? Entonces, esto va a producir un efecto en favor al paciente. En cambio, mejor dicho, el nocebo es todo lo contrario. Quiere decir que va a producir efectos nocivos por su gestión, pero también es considerada una sustancia farmacológica inerte, ¿sí? Pero va a producir efectos nocivos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de ambos. Cuando hablamos del término terapéutica o terapéutico, ¿a qué se refiere? Doctora, disculpe, ¿podría repetirlo, por favor? ¿Qué significa el término terapéutico? O terapéutica, ¿no? Doctora, ¿sería el tratamiento de la enfermedad para curar al paciente? Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Nayerli Balboa. Bien, Nayerli. Muy bien. Y cuando hablamos del término tratamiento, El ¿qué es tiempo el tratamiento? que se debe consumir el fármaco, doctora, es un tiempo determinado para cumplir el tratamiento. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Checo. Doctora, ¿también puede ser conjunto Bien. de medios que se emplean para curar o aliviar alguna enfermedad? Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela. Pinto. Muy bien, Daniela. Y existen, normalmente se agrupan o existen 4 tipos de tratamiento. ¿Quién me puede decir cuáles? Profiláctico, etiológico, sintomático y supresivo, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguien me puede decir en qué consiste cada uno? En médico se refiere a la práctica, exactamente, que tiene que ver relacionado con los medicamentos o fármacos. El quirúrgico está relacionado con la cirugía. El curativo es el que intenta más que todo erradicar o curar esa enfermedad. Y eso. A ver, ¿cuántos son? El tratamiento profiláctico, doctora, es el que previene y protege. Muy bien. Y ese más. ¿Cuál es más? Doctora, el tratamiento sintomático sería aquel que elimina los síntomas que han sido producidos. Existen diferentes tipos de clasificación, ¿verdad? Pero normalmente se manejan lo que son 4. Eso lo han mencionado, no sé quién mencionó, lo que es el tratamiento profiláctico. Más que todo lo que va a hacer es prevenir, ¿no? En este caso, cuando utilizamos diferentes tipos de antibióticos, en el caso de una cirugía, la utilización de las vacunas. Cuando hablamos del etiológico, lo que va a hacer es suprimir la causa de una infección. Sintomático, como su nombre lo indica, para tratar los síntomas, más que todo se va a ocupar de tratar los síntomas, los diferentes tipos de síntomas que han podido causar una infección. Y supresivo nos va a permitir, es decir, actúa al medio en los trastornos fisiopatológicos, ¿no? Nos va a permitir evitar ese tipo de trastornos fisiopatológicos, ¿no? A eso se refiere. Cuando hablamos de un tratamiento, o en el caso de un tratamiento de cualquier tipo de infección, de una patología, es todo aquel conjunto de medios que nos va a permitir curar o nos va a permitir aliviar, ¿no? Al paciente de diferentes enfermedades o diferentes síntomas, ¿sí?
Muy bien, ahora vamos a ver otro término que también se maneja bastante y son las recetas. ¿Quién me puede decir qué es una receta? Doctora, es la prescripción del médico. Ya, muy bien. Sería ¿Cuál es tu nombre? para una orden escrita por el médico para que se pueda dispensar aquellos medicamentos que él está prescribiendo hacia el paciente o para el paciente. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Martínez Maglaís Bianca. Muy bien. Eso tienen que hacerme recuerdo, muchachos, ¿sí? Entonces, muchos están participando, tienen que decirme inmediatamente su nombre, ¿ya? Porque si no, no voy a poder anotarlos. Exactamente, la receta es aquel documento que manejan oralmente los médicos, ¿no? Entonces, a través de ese documento, es un documento normado, está legalmente establecido, donde los médicos van a prescribir diferentes tipos de medicaciones al paciente, ¿no? Entonces, normalmente en una receta, lo que anotan los médicos es esto, ¿no? Antes se conocía como receta magistral y ahora lo manejan simplemente como receta, ¿no? En una receta magistral lo que se ponía es el nombre, ponían R o R, que quiere decir recipe, tómese o despáchese, colocaban lo que son los componentes de ese medicamento, la preparación, la firma del médico y la fecha, ¿no? Actualmente existen diferentes modificaciones y actualizaciones para lo que es la receta, entonces depende de cada médico y depende, puede ser un médico general o un médico especialista, entonces él lo va adecuando, ¿no? Al tipo de trabajo que él esté realizando. Pero la mayoría lo que hace es anotar básicamente esto, ¿no? Lo que es el nombre del médico, colocan R o RP, quiere decir recipe, tómese o despáchese, ponen el nombre comercial del medicamento, la forma de presentación, la cantidad del medicamento, la vía e intervalo de administración, su firma y la fecha, ¿no? Como les digo, esto no es una regla. Muchos médicos suprimen muchos de estos puntos, pero también lo considera como es una receta, ¿no? Porque ellos están prescribiendo a los diferentes pacientes, ¿sí? Dentro de lo que es ahora el nombre del medicamento, sabemos que existen 3 tipos de nombres, lo que es el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial registrado o de patente, ¿no? Entonces el médico puede utilizar cualquiera de estos 3. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre lo que es el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial? La aspirina, que sería el nombre comercial, y el nombre genérico, que sería el ácido acetilsalicílico. Ya, pero yo me refiero, no les he pedido, está muy bien, pero no les he pedido un ejemplo, ¿sí? Yo lo que les digo es, ¿alguien me puede decir a qué se refiere el nombre químico, a qué se refiere el nombre genérico y a qué se refiere el nombre comercial? El nombre genérico químico, doctora, se refiere a la composición que tiene el medicamento, la composición molecular, y el nombre comercial sería el nombre con el que se encuentra en una farmacia o en un... Eso sería, doctora. Ya, Doctora, ¿cuál es tu el nombre? nombre químico sería se respecto a la refiere más que estructura todo química. a principio activo y su estructura química. Bueno, generalmente no es tan conocido por los pacientes y el nombre general es un medicamento o el nombre del medicamento de una forma más sencilla. Ya. ¿Cuál es tu nombre? García Nicole. Muy bien, Nicole. Doctora, el nombre de la sustancia química sería que se va a encontrar en todo el mundo, ya que es el nombre de la composición química y el nombre comercial es solo para la industria farmacéutica que la elabora. Muy bien. Arnés Fernández, doctor. Arnés Fernández, doctor. ¿Me anotó? Disculpe, doctora. Mamani Llanos Giovanna. Bien, Marcelo. ¿Cuál es tu nombre? Mamani Llanos Giovanna, doctora. No, es que hay momentos donde varias personas hablan y no puedo escuchar. Mamani Llanos. Giovanna. Giovanna, muy bien.
Exactamente, como indicaron todos ustedes, se maneja lo que es el nombre químico, más que todo se debe a la composición química, no a la composición molecular del fármaco, del medicamento. El nombre genérico, en muchas ocasiones puede ser utilizado porque es el nombre corto, el nombre más corto que se maneja, ¿no? Es universal, es más fácil de retener y de recordar, ¿no? En cambio, el nombre comercial, como han indicado, es aquel que está, el nombre con el cual está registrado, o puede ser el nombre de patente, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos. Simplemente ese cuadro yo lo hice para que ustedes puedan ver la diferencia de estos tres, ¿no? Aquí tenemos el nombre químico, fíjense, de acuerdo a la composición o a la estructura química de cada medicamento. En este caso tenemos lo que es el sulfametoxazol o el cotrimoxazol, que es lo que el nombre genérico que normalmente se puede manejar. Si ustedes se fijan, es un nombre corto. Y el nombre comercial es este, ¿no? Que es el Bactrim. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Como les dije, este cuadrito es más que todo para que vean la diferencia de los distintos nombres, ¿no? No es para que se lo aprendan de memoria, ¿no? Muy bien. Hasta aquí está claro, ¿no, muchachos? Sí, doctora. Ya. Ahora quisiera que anoten esto. Esta es una tarea, es un trabajo que les voy a pedir. Como saben bien, depende de cada uno. No están obligados a realizarlo, pero esto vale puntaje, ¿no? Anótense, por favor, lo que quiero que averigüen es, traten de averiguar en diferentes libros o incluso en algunas páginas de internet, quién inventó la jeringa y cómo se incluyó el concepto de anestesia. ¿Ya? Entonces, quiero que me coloquen una pequeña redacción de quién inventó la jeringa, es una pequeña historia, y de cómo se introdujo la anestesia, ¿no? Entonces, cómo se introdujo el concepto de anestesia. ¿Sí? Como les dije, todo trabajo va a ser mayormente a mano, de manera personal, ¿sí? Entonces, yo voy a abrir en el Classroom este trabajo para que lo puedan ingresar y lo puedan subir. Tienen una semana, ya hasta la siguiente clase. Como les dije, son libres aquellas personas que deseen presentarlo. ¿Está claro? Tienen que poner o averiguar quién inventó la jeringa y tienen que hablar un poco de historia de la anestesia, ¿no? Entonces, ¿cómo se introdujo este término? ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Ya, ahora vamos a ver lo que es farmacocinética. De igual manera, vamos a ver unos términos y definiciones que los vamos a manejar más adelante. Como ya me dijeron, farmacocinética son todos aquellos procesos físico-químicos por los cuales va a atravesar el medicamento o el fármaco dentro del organismo, ¿no? Entonces, hemos visto todos aquellos procesos físico-químicos como ser la absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la distribución de los medicamentos, existen diferentes factores que pueden influir en este proceso, como ser la capacidad que tiene el medicamento de unirse a diferentes proteínas. Normalmente lo van a hacer por unión a proteínas plasmáticas como ser la albúmina y la globulina. Es decir, cuando el medicamento se une a una proteína con mayor afinidad, entonces se hace más difícil la distribución. Caso contrario, cuando el medicamento se une a la proteína con poca afinidad, la distribución es mucho más fácil, ¿no? Así también, hablando de este proceso de distribución, podemos ver que existen otros factores que también van a influir al proceso de distribución. ¿Cómo ser? Cuando hablamos del tamaño de las moléculas, cuando hablamos de lo que es la liposolubilidad, del flujo sanguíneo, la solubilidad tisular y la capacidad que tiene el medicamento de atravesar la membrana. Cuando hablamos del tamaño de las moléculas, ¿cómo ustedes creen que puede influir este factor en el proceso de distribución?
Como ustedes pueden ver, mientras más pequeña sea la molécula, es más fácil su distribución, ¿verdad? Entonces depende mucho del peso molecular del fármaco o del medicamento. En este caso, cuando hablamos ahora de otro factor, que es la liposolubilidad, depende de cuán ionizada sea o esté la molécula. Mientras más liposoluble, eso les dije a un principio, mientras más liposoluble sea el medicamento, se absorbe más rápido, se distribuye más rápido y se elimina con mayor rapidez. ¿Sí? Entonces también es otro factor que influye en este proceso. Cuando hablamos del flujo sanguíneo, nos vamos a referir, mientras mayor sea el flujo, mayor distribución y por tanto es más rápida y mayor la eliminación. Más flujo sanguíneo del tejido, en el tejido y mayor es la rapidez de distribución. Otro factor, que es la solubilidad tisular, depende del tamaño de los tejidos o del tamaño de los órganos. Mientras los órganos sean más grandes, por tanto el medicamento va a tardar en recibir ese órgano, ¿no? Y va a alcanzar una buena concentración que un órgano pequeño, ¿sí? Entonces, mientras más grande, va a tardar mayormente. Cuando hablamos de la capacidad del medicamento de atravesar la membrana, nos referimos a diferentes factores que pueden influir en esta capacidad, ¿no? Como ser el tamaño de la molécula y lo que es la liposolubilidad de los fármacos. Es decir, esto está directamente proporcional. ¿Sí? Entonces, estos son los diferentes factores que pueden influir en este proceso físico-químico. Ya cuando hablamos de lo que es biotransformación, de lo que es excreción, es decir, cuando el medicamento ya ha producido el efecto farmacológico deseado, posteriormente se inactiva o se depura y viene a lo que es el proceso de eliminación, ¿no? Entonces, existen diferentes órganos por los cuales un medicamento puede eliminarse. El riñón es el órgano excretor por excelencia, ¿no? Entonces, la mayoría de los medicamentos se eliminan a través de la orina. Tenemos otro órgano de excreción que son los pulmones, donde nos va a permitir la eliminación de gases, de anestésicos, etcétera, ¿no? Así también existen medicamentos que se eliminan a través de la bilis utilizando el hígado, otros que se eliminan por la saliva, por secreciones del tubo digestivo, otros que se eliminan a través de la leche materna, es decir, muchos medicamentos van a atravesar la leche materna, es por eso que muchos están contraindicados, ¿no? Durante la lactancia. Así también existen medicamentos que se pueden eliminar por el sudor, hay otros que se eliminan por las lágrimas, otros por el pelo, por la piel, etcétera, ¿no? Entonces depende de las características y de la composición que tenga el medicamento para que estos puedan ser eliminados, ¿no? En muchas situaciones también hay medicamentos que se eliminan a través de las heces. Cuando hablamos de farmacocinética, vamos a hablar de diferentes variables farmacocinéticas, como ser la biodisponibilidad. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere este término? Doctora, es la medida de la concentración de un fármaco que alcanza a la circulación en general. Un poquito más fuerte. ¿Qué velocidad en hacer un fármaco ingresa, doctora? Doctora, sería cuando un medicamento cuando el cuerpo absorbe un medicamento. Doctora, ¿sería la ya. cantidad de un medicamento para actuar en un órgano? Ya, muy bien. Sería la fracción de fármaco inalterado que llega a la circulación sistémica. Doctora, Ya. concentración del fármaco que alcanza el flujo sanguíneo. Muy bien. ¿Cuáles son sus nombres? Mamani ya nos que van a Fernández Alavera, Jonas. Doctora. Nayerli Balboa, doctora. Ya, muy bien. Exactamente. Como ustedes lo han dicho, es aquella cantidad o porcentaje de medicamento que va a actuar en un órgano blanco, ¿no? Entonces, una vez que actúa, va a producir lo que es el efecto farmacológico deseado, ¿no?
A eso se refiere la biodisponibilidad, es la cantidad o el porcentaje de un medicamento para actuar en un órgano blanco. ¿Qué es un órgano blanco? Eso también ya lo mencionaron. El órgano blanco sería el lugar de acción de donde se va a producir lo que es, bueno, doctora. El efecto, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mamani Llanos Giovanna, doctora. Órgano blanco, doctora, ¿también sería las hormonas o las glándulas o el sistema endocrino? Mayormente nos referimos a aquel órgano, tejido o tejido donde actúa específicamente el medicamento, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de órgano blanco. Tiene también otro nombre. ¿Cuál es? Órganos diana. Órganos diana, doctora. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de biodisponibilidad, también tenemos como ejemplo el alcohol, ¿no? Sabemos que el alcohol tiene una buena biodisponibilidad para actuar a nivel del cerebro. Cuando mayor es la concentración en la sangre, mayor va a ser la biodisponibilidad. Cuanto menor sea la concentración en sangre, menor va a ser la biodisponibilidad, ¿no? Entonces es directamente proporcional. Hay otro término que es la concentración sérica del medicamento. ¿A qué nos referimos? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué es la concentración sérica del medicamento? ¿Se puede medir a través de una muestra de sangre, doctora? Ya. Se Cuando emplea hablamos del término generalmente sérico, para la determinación de Miden la concentración del retina. medicamento. otra vez, por favor. Sería una forma de emplear para determinar lo que es la dosificación de un medicamento, tal vez, doctora. Si Ya. tiene una misma concentración o no. Ya, muy bien. Doctora, la concentración máxima es la mayor concentración del medicamento. También a eso se podría referir al hecho de sérica de la concentración sérica de un medicamento. Ya, muy bien. Y al hablar del término sérico nos referimos a la muestra de sangre, ¿verdad? Cuando nosotros obtenemos lo que es el suero. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ver dentro de lo que son las variables farmacocinéticas también otro término, lo que es la velocidad de eliminación. Como su nombre lo indica, es aquella velocidad por la cual se va a eliminar el fármaco o el medicamento del órgano blanco, ¿no? ¿De qué va a depender la velocidad de eliminación? Va a depender de la irrigación, de los órganos, de los tejidos y de la concentración plasmática del medicamento. Es decir, la cantidad de sangre que sale y entra del órgano blanco, ¿no? Si la concentración es alta, la velocidad es lenta, es decir, la velocidad de eliminación es lenta. Si la concentración es baja, la velocidad de eliminación es rápida, ¿no? Entonces, todos estos factores van a influir en lo que es la velocidad de eliminación. Menor concentración arterial, mayor flujo de sangre y la velocidad de eliminación es rápida, ¿sí? Otro término o otra variable farmacocinética es lo que es la velocidad de dosificación. ¿Qué entiende por velocidad de dosificación? Sería la velocidad a la que se administra un fármaco para algún Muy órgano bien. blanco. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline Mejía, doctora. Podría ser también referente a la vía de administración. Lo que tengo entendido, los sueros o las inyecciones son los que actúan más rápido. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu Mamani nombre? Llanos, doctora. Mamani Llanos Giovanna. Giovanna, muy bien. Exactamente Doctora, a eso se refiere. ¿Sí? doctora, sería aquel medicamento aquel medicamento que va a ingresar con cierta velocidad, Muy bien. ya sea desde la vía de administración, que podría ser, digamos, como ser la ingestión, hasta el órgano blanco, como podría ser el hígado y demás órganos. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Martínez Bianca.
Muy bien, bien, exactamente. Y esto nos va a permitir calcular por medio de lo que se va, bueno, se va a calcular por medio de lo que es la vida media. ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué es la vida media? Es el La tiempo que vida tarda la media del concentración de médico, un doctora. fármaco, doctora. Sería la vida media, es decir, que la mitad del tiempo del medicamento en el que llega para poder excretarse. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Martínez Bianca. Bien, bien, bien. Dicho en otras palabras, la vida media es el tiempo en que tarda el medicamento en ser eliminado la mitad de la dosis. ¿Sí? Ese es otro concepto, ¿no? Muy bien. Hablando también de otra variable farmacocinética, también vimos lo que es la dosis, ¿verdad? Que es la cantidad de medicamento que se administra a un individuo, a un ser humano, con el objetivo de producir lo que es el efecto farmacológico deseado. Existen diferentes tipos de dosis, como es la dosis de carga. ¿A qué se refiere la dosis de carga? Es la cantidad de medicamento que se va a introducir a un ser humano para lograr el efecto terapéutico a la velocidad lo más rápidamente posible y sin producir efectos tóxicos. También por eso se considera que la dosis de carga es la primera dosis que se da para lograr una concentración plasmática. Es también conocida como dosis grande, ¿no? Entonces tiene diferentes sinónimos: dosis de carga, la primera dosis y dosis grande. Cuando hablamos de una dosis de mantenimiento, es esta otra variable farmacocinética. Como su nombre lo indica, nos va a permitir mantener ese efecto farmacológico, el efecto terapéutico que ya se ha logrado, ¿no? Entonces, es la cantidad de medicamento necesario para mantener el efecto terapéutico ya logrado. Cuando hablamos de la dosis terapéutica, es la dosis que se espera lograr, ¿no? Entonces, es la administración o la cantidad de medicamento necesario para producir el efecto terapéutico deseado. Cuando hablamos de dosis tóxica, ¿a qué nos referimos? Sería una dosis La de un medicamento para producir un efecto tóxico. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline Mejía. Doctora, ¿puede ser la cantidad, es una Bien. cantidad capaz de causar alguna intoxicación? Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Pinto, Daniela, doctora, Pinto Daniela. Bien, Daniela. ¿Y la dosis letal? Es la que produce la muerte, doctora. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Alison Guayata. Doctora, la dosis letal también sería una dosis exagerada del consumo del paciente para posteriormente producir incluso la muerte. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Martínez Bianca. Bien. Muy bien. Como ustedes lo han dicho, dosis tóxica es aquella cantidad de medicamento mínimo para producir efectos tóxicos. Dosis letal para producir la muerte a un individuo. ¿Y qué es dosis usual? Doctora, es la dosis que se desea administrar al paciente para que éste se cure. Doctora, ¿Sería la cantidad adecuada para que un paciente pueda consumirla, doctora, en un periodo determinado? Muy bien. mamá ni ya no espera. Mínimamente este efecto se tiene que producir en el 80% de los individuos. Por eso que su nombre es dosis usual, ¿no? Cantidad de medicamento que va a producir el efecto farmacológico que deseamos en el 80% de los individuos. Cuando hablamos de dosis de acuerdo al peso corporal, ¿a qué nos referimos? Normalmente esta se puede calcular tomando en cuenta una tabla. Seguramente ustedes han visto aquella tabla donde relaciona lo que es la estatura y el peso, ¿no? Relaciona lo que es o mide lo que es la superficie corporal en tablas. Tomando en cuenta esta tabla, podemos calcular la dosis de peso corporal y la dosis de acuerdo a la superficie corporal.
Cuando hablamos del peso corporal, nosotros vamos a utilizar esta tabla donde colocamos el peso del paciente dividido entre esta constante por la dosis usual. Caso contrario, cuando calculamos lo que es la superficie corporal, ponemos la superficie corporal del paciente entre esta constante 1.7 metros cuadrados por dosis usual, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder calcular estas dos fórmulas. Ahora, cuando hablamos de estos otros dos términos, lo que es la dosis mínima y la dosis máxima, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien me puede decir? La dosis mínima, doctora, es cantidad mínima de un fármaco que se le puede administrar a un paciente para que se pueda ver los efectos. Y la Muy dosis bien. máxima sería la dosis más alta que se le puede poner a un paciente, eh, pero que no cause efectos secundarios. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Balboa Nayeli. Exactamente, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, y como dijo Nayerli, la dosis mínima es la cantidad mínima, ¿no? De medicamento que se va a administrar para producir el efecto farmacológico deseado. Caso contrario, la dosis máxima es la cantidad máxima de medicamento para alcanzar ese efecto farmacológico deseado, pero sin que produzcan efectos tóxicos, ¿sí? Es decir, sin que produzca ningún daño, ¿no? Al individuo. Muy bien, entonces estas son algunas de las variables, las principales que nosotros vamos a ir viendo a partir de ahora en los siguientes temas, ¿no? Muy bien. Bien, muchachos. Entonces, para la siguiente semana, por favor, lean acerca de la evaluación de los medicamentos. ¿A qué me refiero? Acerca de los preparados farmacéuticos o formas de preparación, ¿no? Formas de presentación que tienen los diferentes medicamentos. ¿Sí? Y no se olviden presentar, por favor, ese trabajo que yo les estoy dando. Como les digo, va a valer puntaje, ¿no? Entonces, traten de presentar, mejor dicho, para que eso les suba un poquito a la nota. ¿Ya? Y así como me han respondido ahora, quisiera por favor que respondan en el examen. Sí, así como están respondiendo varios. Doctora, tenía una duda sobre cómo se eliminaba los medicamentos. Dijo que también se podía eliminar mediante el cabello. Sí. No sé cómo es ese proceso de eliminación mediante el cabello. Ya, como les dije, también se pueden eliminar por el sudor, ¿no? A través de la piel, también a través del cabello. Entonces, depende del tipo de medicamento que se esté utilizando. Normalmente, como les dije, la mayoría de los medicamentos también se pueden eliminar a través de la orina. Hay otros que se eliminan a través de la bilis, ¿no? Entonces, depende, como les dije, qué tipo de medicamento y en qué tipo de concentración estos son administrados. Oh, ya, está bien, Y a doctora, través de gracias. la... ¿Cómo, perdón? Está bien, doctora. Entonces sería dependiendo el medicamento que se va a eliminar mediante el cabello. Claro, es que depende del tipo de medicamento y depende de la dosis con la cual se administra, ¿no? Pero la mayoría de los medicamentos se eliminan a través de la orina. Existen otros medicamentos que se eliminan a través de la bilis, a través de las heces, a través, como les dije, a través de la piel, a través de la saliva, a través del sudor, ¿no? Entonces, mucho depende qué tipo de medicamento es, a qué familia pertenece. Doctora, pero en caso del alcohol, ¿qué porcentaje podría haber en el pelo en caso de la eliminación? Es mínimo. Oh. Es mínimo. Mayormente se elimina, debe ser entre un 50 o un 60% que se elimina a través de la orina, ¿no?
Gracias. Ya. Bien, muchachos. Entonces, como les dije, por favor, lean para la siguiente semana lo que es los preparados farmacéuticos, ¿ya? O las formas de presentación. Sí, y no se preocupen, estas diapositivas también las voy a subir al Classroom. Doctor, una consulta. No sé si me podría aclarar sobre lo que es la biodisponibilidad, en lo que hablaba sobre la mayor concentración en sangre, va a haber mayor biodisponibilidad, por favor. Ya. ¿Qué les dije que era la biodisponibilidad? Es el porcentaje o la cantidad de medicamento, ¿verdad? Que va a producir el efecto farmacológico en el órgano blanco, ¿no? Entonces,